Padre Santo, es en tu nombre que nos congregamos. Y gracias, Señor, porque lo decíamos estos días atrás, tu primer pueblo, desde que fue echado fuera, estuvo casi que cada año diciendo que la Pascua, la siguiente, la celebrarían en Jerusalén. Señor, gracias porque en un sentido podemos retornar a nuestro Jerusalén. Bien, pues retornar a estar juntos. Y te pedimos, Señor, que todas aquellas cosas que no paran de decirnos, las tengamos en cuenta. Distancia, lavado de manos, mascarilla y sobre todo, inteligencia. Usar la cabeza para los posibles problemas. Y, Señor, eso nos lleva una vez más a acudir a ti para pedirte por las vacunas. Señor, estate con los que las tienen que suministrar para que esas dudas y ese retardo que parece que todo tiene acabe siendo una bendición, Señor. Gracias por todo. Estamos pensando pues en el poder regresar y vernos en tu casa para seguir estando en aquellas tus cosas. Señor, ayúdanos a ser ese foco de luz, ese rayo para iluminar, que la gente vea que en aquel lugar, en ese punto concreto de Sant Vicenç dels Horts, hay un testimonio tuyo. Señor, ayúdanos a ser consecuentes para que la gente entienda que nosotros te servimos a ti. Gracias por todo. Y especialmente, Señor, que podamos tener una buena reunión. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Quiero verte atendido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Verte atendido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 santo. Santo, 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 yo quiero verte. Yo quiero verte atendido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Verte atendido, oh Dios, radiante
toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que estar en tu presencia. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que estar en tu presencia. Hoy quiero mi alabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena este lugar. Que suba este aroma con un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que estar en tu presencia. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que estar en tu presencia. Hoy quiero mi alabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena este lugar. Que suba este aroma con un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Vamos a abrir la palabra del Señor en un salmo precioso, un salmo de David, que dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado, porque una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo.
mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Amén. Todo te lo debo a ti, mi vida está en tus manos, sin ti nada puedo hacer, solo un trozo soy de barro, moldéame, límpiame, úsame, moldéame, límpiame. Úsame, Señor, todo te lo debo a ti, mi vida está en tus manos, sin ti nada puedo hacer, solo un trozo soy de barro, moldéame, límpiame, úsame, moldéame, límpiame, úsame, Señor. Vamos a tener una lectura que nos va a introducir en el partimiento del pan y del vino en esta mañana, que la vamos a encontrar en Romanos, en la epístola de los Romanos, capítulo 5. Romanos 5, dice así la palabra del Señor. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos porque ahora podemos ponernos delante de ti, Señor, delante del pan y delante del vino. Gracias, Señor, porque podemos tomar de estos símbolos, Señor. Gracias por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros, como hemos leído, Señor, en tu palabra, para poder ser reconciliados. No había ninguna manera en que pudiéramos ser reconciliados contigo. Era necesario que se pagara ese precio del pecado, que era la muerte. Y tu Hijo Jesucristo lo pagó por cada uno de nosotros. Bendice el pan que vamos a tomar ahora. Bendícelo, Señor, en nuestras vidas. Que cuando nos pongamos delante del pan y delante del vino, sepamos que estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos hacerlo con la reverencia, con el amor y con realmente la consideración de que somos hijos tuyos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y en memoria de tu Hijo Jesucristo, tomamos el pan, y en su memoria también recordamos su sangre, y tomamos el vino, sabiendo, Señor, que Él tuvo que derramar su sangre en la cruz por cada uno de nosotros, sabiendo que Él tuvo que sufrir en el Calvario, para que nosotros tengamos ahora reconciliación, acceso directo a ti, poder estar orando a ti, hablando contigo, y de nuevo teniendo comunión con nuestro Padre, que eres tú. Gracias, Señor, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por ese bendito sufrimiento. Y gracias, Señor, porque eso nos ha lavado de nuestros pecados. Ayúdanos y bendícenos, Señor, en ello. Y no solo, Señor, damos las gracias por la muerte de Cristo, sino damos las gracias por su resurrección. Él está ahora mismo a tu diestra, intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y en memoria de tu Hijo Jesucristo, tomamos el pan y tomamos el vino. Y como el texto sigue diciendo, todas las veces que tomamos el pan y todas las veces que bebemos el vino, estamos recordando la muerte de tu Hijo Jesucristo hasta que Él venga. Y eso, Señor, nos da esperanza, esperanza para que haya salvación todavía en el día de hoy. Gracias, Señor, porque hoy se va a abrir tu palabra y personas pueden escucharla. Que hoy sea un día de salvación para todas aquellas personas que te reconozcan en su vida, que reconozcan a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y ayúdanos a nosotros a ser luminares, a ser voceros, a proclamar tu palabra con nuestras palabras y con nuestros hechos, para que pueda haber salvación y vida eterna para las personas que todavía no te tienen en su vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Recordad que la ofrenda podéis guardarla hasta cuando nos podamos reunir, o si queréis podéis enviarme un WhatsApp y os pasaré el número de cuenta de la iglesia para que lo podáis ingresar. Vamos a orar por la ofrenda. Gracias, Señor, porque tú nos pones en nuestro corazón también, Señor, el deseo de guardar una parte para ti. Y esa parte, Señor, es una parte, Señor, tan importante, porque es la parte que nos permite poder predicar tu palabra en Sant Vicenç dels Horts. Tú nos has puesto allí, Señor, para comunicar tu palabra, para abrir nuestras puertas, para compartir con todos los demás, con las personas del barrio, nuestras creencias, nuestra fe, nuestra caridad, nuestro apoyo, nuestro amor. Señor, ayúdanos a destinar esta ofrenda, Señor, para que tu obra en Sant Vicenç siga hacia adelante. Y no solo eso, Señor, sino que crezca en abundancia, como dices tú, 100 por 1. Bendícela tú, Señor, y haznos sabios para administrarla de la mejor manera posible. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Buenos días, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos visitáis y los que estáis en casa, que como no, nos acordamos mucho de vosotros y esperamos que el Señor haga que pueda ser pronto una realidad, que estemos todos aquí en su casa y que todos los bancos puedan estar llenos y que este virus desaparezca y nos permita tener la vida que teníamos antes o como la vivíamos antes, aunque dicen que no va a ser posible, pero se lo vamos a pedir al Señor, ¿verdad? Nuestro pastor nos ha leído dos parábolas y en el mismo texto hay una más, que es la del hijo pródigo, que nos dice así, es Lucas 15 a partir del versículo 11. También dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se le echó sobre el cuello, y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hasta aquí la palabra del Señor, que le añada su bendición. La predicación de esta mañana la he titulado El amor de un padre. En los tiempos de Jesús no existía televisión, aunque os parezca mentira, jóvenes,
María. Aunque os parezca mentira, no había televisión, ni videojuegos, ni WhatsApp. Incluso pudieron salir adelante sin tener wifi. Así que os invito que por un momento dejéis vuestros móviles en vuestro bolsillo y me prestéis toda la atención que os sea posible. Esto va para todos, no solo para los más jóvenes. Y si algo no entendéis, pues después estaré muy gustoso de intentar explicaros hasta donde llegue, y si no, está nuestro pastor, que sabe mucho más que yo. Pero en ese tiempo sí que existía una manera de comunicar, ¿verdad? Y era contar historias. Y aquí vemos que el Señor Jesús, pues, explica unas historias. Y estas historias podían ser ficticias, pero los que estaban escuchando podían verse reflejados bien en los escenarios en los que se estaba diciendo esa parábola, o incluso en los personajes que salían en esa parábola. Jesús utiliza estas historias, estas parábolas, para enseñar a los que le escuchan y le preguntan de buena fe, y para dejar en evidencia a los que no le preguntan de muy buena fe, que es en el caso en el que nos encontramos, que si os habéis fijado, en el versículo 1 se nos dice que los fariseos no estaban muy contentos de que el Señor andase con los pecadores. Y hoy vamos a hablar de esta historia que Jesús contó. Como hemos leído, nuestra historia se centra en una finca agrícola, podemos decir aquí en Cataluña que era una masía, pues con muchos esclavos, muchos trabajadores, seguramente tenía viñas, seguramente tenía muchos campos de cereales, corrales, con animales de todo tipo, ovejas, vacas, bueyes. Todo era idílico. Estaba el padre de familia, que dirigía la hacienda, y sus dos hijos, se nos dice que uno era mayor y otro era menor, que trabajaban con él, que probablemente no llegarían a los 20 años porque ninguno de los dos se había independizado porque vivían con él, y no se nos dice que ninguno de los dos estuviera casado. Trabajan con su padre pues para conservar y prosperar los bienes de la hacienda, para proveer lo que se hacía entonces, para no perder lo que era la hacienda y poder proveer herencia para las siguientes generaciones. Y podemos pensar, pues, ¿qué más se puede pedir? Imaginemos un día. Seguramente ya era el atardecer, ¿verdad? Con esos tonos rojizos que se ven en el cielo cuando vemos una película, ¿verdad? Imaginamos que ya corre una pequeña brisa, sobre todo allí en Andalucía pasa mucho, cuando se pone el sol, pues se empieza a poner el sol, se levanta una brisita y se está muy bien en la calle. Junto a la puerta principal de la masía, ¿verdad? Está el padre, se sienta con sus dos hijos y dice, bueno, vamos a descansar, que nos lo merecemos, llevamos todo el día trabajando, y mientras nos preparan la cena, vamos a charlar un rato. Uno de los dos hijos, el menor, está un poco más nervioso de lo normal hoy, ¿verdad? Parece que quiere decir algo, pero no sabe si es el momento, pero finalmente se arma de valor y le dice a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y en un principio podemos pensar que la relación del hijo pues no sería buena, pero el texto no nos dice eso. El texto nos dice que la relación del hijo menor, pues, como mínimo era de respeto, ¿verdad? Lo llama padre. Y en el tiempo en que transcurre la historia era legal, aunque ahora no nos parezca muy legal, pedir la parte de la herencia que le correspondía en vida del propietario legal, que era el padre. No creo que a mis padres les hiciera mucha gracia que un día de los que nos juntamos los viernes a tomar café, saltara yo y le dijera, papá, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y mi padre me diría, hombre, todavía no estoy muerto, vete a hacer puñetas y ya, si queda algo, ya te lo daré. Tenemos que entender que de los bienes inmuebles, lo que era la masía, los campos, los corrales, todo esto no se podía dividir, todo esto era para el primogénito. Lo que sí se podía dividir era los bienes muebles, lo que era el dinero, los vestidos, los esclavos, todo esto se podía dividir. Entonces, el padre decide dividirlo y en aquella época se dividía en 3 partes, una era para el hijo menor y 2 partes para el hijo mayor. El hijo menor llevaba mucho tiempo pensando sobre cuál era el momento adecuado. ¿Qué le iba a decir a su padre? Si me contesta que no, ¿qué le digo? Si me contesta que sí, ¿qué voy a hacer? Llevaba mucho tiempo dándole vueltas
al tema. Y asombrosamente para nosotros, pues el padre accede a su petición y le dice: venga, va, voy a repartir los bienes que tengo entre vosotros dos, que sois mis hijos. Y aunque su corazón se rompe ante la petición del hijo menor, pues le da la parte que le corresponde. El hijo menor se nos dice que en pocos días pone en marcha su plan de escape. Su padre no se ha opuesto a darle su parte y ahora ya es realmente libre de poder hacer lo que quiera. Junta todo lo que le había correspondido, que eran bienes tangibles, lo vende, lo transforma en dinero y se marcha. Ahora ya se puede marchar porque el dinero no pesa. Lo metió en un par de bolsas, abultaba un poquito más de lo que abulta hoy, pero se marcha. No quiere estar bajo la tutela de su padre porque eso supone una carga muy pesada, quiere tomar sus propias decisiones, quiere tener su propia manera de entender la vida, quiere tener su propia escala de valores y que nadie le diga cómo vivir. Y aquí encontramos la primera enseñanza importante del texto, la libertad de estar al lado del Padre, que aquí en la parábola es la figura de Dios. Y esto, estar al lado del Padre, es una relación totalmente personal. Dios no obliga a nadie a estar a su lado y de igual manera Dios no retiene a nadie a su lado que no quiera estar allí, como hizo con el hijo menor, y lo dejó marcharse. El hijo menor es símbolo del hombre y de la mujer que quieren ser independientes de Dios creador, de aquel que los creó a su imagen y semejanza, de aquel que dio su aliento de vida en ellos, de aquel que nos conoce a la perfección y sabe qué es lo que necesitamos en nuestra vida. Queremos ser nuestros propios dueños. Pero el ser nuestro propio Dios es el pecado de pecados, el primero de los pecados. Y en este están incluidos todos los demás. Cuando somos nuestros dueños, no tenemos límite y si los tenemos, estos límites se pueden mover a nuestro antojo y como queramos. Lo que hoy nos parece mal, mañana nos parece tolerable, pasado lo vemos normal y finalmente acabamos por ver eso como algo bueno, algo normal. Ser nuestro propio Dios nos deja a merced de sensaciones, nos aleja de nosotros cualquier tipo de ley que nos indique y que nos sirva de guía hacia el buen camino. Pero bueno, el hijo menor sale de la masía, su padre lo mira con tristeza y como si lo estuviéramos viendo en una película, ¿no? Si yo fuera director ahora cogería un dron, se levantaría y empezaríamos a ver desde arriba cómo el hijo se va alejando por un caminito que va entre los cereales y acaba desapareciendo de nuestra vista, ¿verdad? Inicia su ansiado viaje hasta la libertad, ese viaje que tanto tiempo llevaba planeando. Pero no tiene muy claro hacia qué lugar se va a marchar, pero sí tiene claro que debe ser un lugar en el que su padre no pueda influir con sus sabias palabras de siempre. Los viajes en esta época no eran como los que tenemos ahora, ¿verdad? Los caminos no eran tan rápidos, no se unían solo las ciudades importantes por una autopista, los caminos pasaban por todas las poblaciones más insignificantes porque así se ganaban también la vida. En ese camino que inicia el hijo menor, no perdió de vista enseguida el que había sido su hogar. La figura de su padre mirando su marcha desde la colina donde se encuentra la casa, ¿verdad? Tardó un rato en desaparecer. Por el camino se iba encontrando gente que le reconocía como el hijo del dueño de una gran posesión, de una finca, hasta que llegó un momento en que ya nadie le reconocía por el camino. Nada lo relacionaba con su padre, ¿verdad? Ya estaba a punto de llegar a su ansiado destino, que es una provincia apartada. Ya nada le recordaba su hogar, su padre había desaparecido de su forma de comportarse, si había tenido algo en su interior que le recordaba o que era su conciencia para poder actuar de una manera, ya había desaparecido, ya podía hacer lo que quisiera. Y aquí encontramos otra enseñanza. El camino de salida de la casa del padre es largo y no llegaría a la provincia apartada en un momento. Si nunca has sido creyente, seguro que entiendes que eres tu propio Dios y que poco a poco
realmente lo único que vale es lo que tú piensas y lo que quieres. Y dependiendo de lo lejos que estés, ya en esa provincia, pues llegará un momento en que no importará incluso cómo conseguir eso que tanto ansías, eso que quieres en tu vida, eso que es lo que vale para ti. Si te has apartado de la iglesia, pues quiero que entiendas que el camino es mucho más lento, que los cambios de mentalidad y valores son imperceptibles al principio. Eres capaz de recordar todavía lo que había en la casa de tu padre. Pero con el paso del tiempo, y cada uno tarda más o menos en llegar a esa provincia apartada, acabarás como quien nunca ha tenido a Dios en su corazón. Solo importará hacer valer tus propias verdades. Para el hijo menor era el lugar y el momento de ser verdaderamente libre y de vivir como le diera la gana. Llega a una ciudad muy distinta de lo que había estado acostumbrado a ver, gran cantidad de gente por sus calles, muchos lugares atractivos en los que gastar su reciente herencia, personas muy diferentes a su padre, que le hacen la pelota, que no contradicen su voluntad, diga lo que diga, sea o no correcto, y ahora es el tiempo de ser verdaderamente libre porque nadie me dice absolutamente nada. Y estos son precisamente los argumentos que utiliza la gente para no acercarse a Dios. Voy a perder mi libertad, voy a perder la capacidad de decidir y Dios va a ser el que decida por mí. Me acercaría a Dios, pero prefiero seguir siendo libre, ¿verdad? Tener mi forma de ver la vida, tomar mis decisiones. No necesito incluso que nadie las comparta ni que nadie me diga si están bien o están mal. Son mis decisiones. Y hermanos y amigos, nada más alejado de la realidad. Cuando estamos cerca de Dios es cuando disfrutamos de la verdadera libertad. Fijaos lo que nos dice la palabra del Señor en Juan 8, del 34 al 36. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, sino el Hijo sí que queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la verdadera libertad. Descubrir que lejos del Padre somos esclavos del pecado. Pero bueno, el hijo menor empieza una nueva vida sin miramientos, solo le importa realmente pasarlo bien, gastar su dinero, tiene dinero, no le importa el que dirán. Ya estaba donde quería y había conseguido ser su propio Dios y ya solo contaba él. No tenía que soportar ese yugo tan pesado de la obediencia a su padre. Pero no tardará en darse cuenta que lo único que estaba haciendo era cambiar un yugo que él le parecía que tenía con su padre por otro que se va a dar cuenta que es mucho más pesado que de sobrellevar. Salir de la casa del padre no le supuso ningún esfuerzo. Sin embargo, volver otra vez a la casa del padre le va a resultar mucho más difícil. Debemos entender que es cambiar un padre amoroso por infinidad de señores tiranos que van a tomar posesión de esa supuesta libertad que creemos tener. En Mateo 11, 29 y 30 se nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando se desarrolla el pecado en nosotros de ser nuestro propio dueño y de no reconocer a Dios como Padre, pues fijaos lo que sucede. Y puede ser una lista que a alguno le ponga los pelos de punta o la piel de gallina, pero vamos a leerla. En Romanos 1, 28 al 32 se nos dice: como no quisieron reconocer a Dios, Él los abandonó a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben hacer. Para que hagan lo que no deben hacer. Fijaos, están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia, maldad, son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos, chismosos, hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, son insolentes, vanidosos, soberbios, inventan maldades que no existen, desobedecen a los padres, son insensatos,
no cumplen su palabra, no tienen cariño a nadie, no perdonan, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado la muerte contra quienes hacen estas cosas y sin embargo las siguen haciendo y hasta ven bien que otros las hagan. Nos puede parecer una lista horrorosa de cosas terribles que hace la gente cuando se aparta de Dios, cuando abandona su casa. Pero si tenéis un rato, volver a leerla en casa con detenimiento y os daréis cuenta de que el Señor no se equivoca, que esto es lo que realmente hace la gente que está alejada de la casa de Dios. El hijo menor se dedica a derrochar su dinero, como hemos leído, y cuando ya lo había malgastado todo, viene una época de mucha hambre en esa provincia, ¿verdad? Y aún le queda algo de amor propio, aún no ha caído tan bajo como para tener que volver a su padre y tener que pedir limosna. Como es normal, como haríamos la mayoría, pues intenta solucionar por sí mismo sus problemas que tiene de dinero y se acerca a uno que parece que no lo está pasando tan mal en ese momento, ¿verdad? Es el dueño de una finca que se parece mucho a la de su padre, una gran finca. Pero en esta provincia no tratan de la misma manera a los trabajadores, no tienen los mismos valores que hay en la casa de su padre. Y aunque saben que es judío, lo humillan y lo mandan a cuidar cerdos, algo que no podían hacer los judíos. Y a diferencia de los cerdos que tenían con qué llenarse el estómago, pues el hijo menor no tiene nada que llevarse a la boca. Seguramente había un capataz que controlaba que no se comieran lo que era el alimento de los cerdos o que no se lo llevaran para venderlo, porque realmente había mucha hambre, la gente estaba pasando mucha hambre. Y nadie le daba de comer, y su vida empieza a encontrarse en un momento bastante crítico. Y ahora ya está en juego su supervivencia, ahora su vida ya corre peligro del hambre que llega a tener. El hijo menor se encuentra al borde de la muerte, porque todos sabemos que cuando dejas de comer, al final, tarde o temprano, está buscándolo en internet y como mucho puedes aguantar, los que más han aguantado 50 días, ¿vale? Pero al final acabas por morirte y esos 50 días no te salen gratis, tienes secuelas seguro. Había derrochado su herencia, ya no tenía con qué alimentarse y había caído en lo más bajo que podía caer un judío, que era apostatar de su religión, apostatar de sus creencias y acabar cuidando cerdos. Se había apartado de su padre, estaba solo y en un lugar donde Dios estaba desterrado. Y eso traía malas consecuencias. La forma de afrontar las dificultades no era la misma que en la casa de su padre. ¿Y cómo intenta suplir esa falta de comida? Pues se nos dice que deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. Y no sé si alguna vez alguno de vosotros ha comido algarrobas. Y os puedo decir que no era uno de los frutos que el Señor puso en el huerto del Edén para que Adán y Eva se alimentaran. Eso seguro. Es una vaina que aloja en su interior unas semillas que he descubierto que son como las legumbres, como la lenteja, los garbanzos, pero yo hasta el día de hoy no he visto algarrobas en ningún supermercado. Todas las leguminosas tienen una vaina, pero esa vaina no se come de dentro. Y no sé si habéis cogido alguna vez una algarroba, la habéis partido y la habéis olido, pero para mí, es un olor bastante fuerte y desagradable, y si están maduras ya y negras en el árbol, es imposible de comer. Eso, como mucho, lo puedes chupar y bueno, algo te dará. Y el hijo menor quería saciar su hambre con algo que no le iba a servir de mucho, que no era un buen alimento para él, que quizás pudiera engañar su hambre en ese momento, pero realmente no le iba a alimentar ni le iba a sacar de la situación en la que se encontraba. Y en esta mañana pues deberíamos preguntarte cómo intentas alimentarte del hambre que tienes lejos del hogar de Dios, lejos de la casa del Padre. Porque no debemos tener ninguna duda, querido amigo, necesitamos alimento espiritual. Necesitamos alimento espiritual. Nuestro hermano Israel hace 2 domingos nos habló de un rey, que fue Salomón, que lo tuvo todo, lo que podía desear un hombre, pero se alejó de la casa del Padre e intentó saciar también su hambre con algarrobas. Intentó por sus propios medios saciar ese hambre espiritual,
y en aquellos entonces ser un rey no te ponía ningún límite, podías pedir lo que quisieras, que se iba a cumplir. Pero finalmente Salomón tiene que decir que fuera de la casa de su padre todo es vanidad, todo pasa y nada te sacia de verdad como el que come algarrobas. Esta es la realidad del hijo que el hijo menor está experimentando. Fijaros en Deuteronomios 8:3 se nos dice: y aunque os hizo sufrir y pasar hambre, después os alimentó con maná, comida que ni vosotros ni vuestros antepasados habíais conocido, para haceros saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor. Este mismo pasaje de Deuteronomios es el que utiliza nuestro Señor Jesús cuando es tentado y Satanás le dice: convierte esas piedras en pan y aliméntate. Al alejarnos de la casa del Padre y vivir en esa provincia lejana, solo nos alimentamos de pan. E irremediablemente, pues, acabaremos por tener hambre. Acabaremos por tener un hambre que no somos capaces de saciar y que tan solo podremos mitigar con todo lo que sale de la boca del Señor, con todo lo que sale de los labios del Señor. El hijo está muy mal, está al borde de la muerte, tiene muchísima hambre, pero una noche, después de acabar su jornada, cansado, hambriento, solo, se pone a pensar. Y se nos dice que vuelve en sí. Si vuelves en sí, es que no estabas en sí, estaba en el otro lado, pero vuelve en sí, se pone a pensar. Recupera la cordura por un momento y se acuerda de la casa de su padre. Hasta ahora no había echado de menos ni en falta su hogar, pero ya ha tocado fondo, ya no puede bajar más. La muerte está a las puertas y no es capaz de cambiar la situación por sí mismo. Mientras tuvo con qué mantenerse, pues no se acordó de su padre. Y eso es lo que nos pasa si nos alejamos de Dios. Poco a poco llenamos nuestra mente con infinidad de cosas que no nos recuerdan al Padre. Pero todo cambia cuando las cosas se ponen realmente feas. ¿Cuántos de nuestros compañeros o amigos no han solicitado una oración cuando un familiar está muy enfermo y no creen y se están alimentando de cosas que no son las de la casa de Dios? Pero en los momentos de dificultad, cuando la cosa aprieta, en nuestro interior sigue habiendo algo que nos relaciona con el Padre. Seguimos teniendo algo de esa naturaleza primigenia cuando estábamos con Dios. Ahora sí que al reflexionar piensa al volver al estado en el que tenía y que no tenía que haber abandonado nunca, vuelve en sí, recuerda su hogar, un hogar que era muy diferente al que estaba viviendo, un hogar de paz, un hogar de libertad, un hogar en el que se le daba dignidad a todos los que vivían allí. Y esa visión se hace realidad en su corazón y le lleva a pensar qué es lo que hizo con su padre al pedirle la herencia y al marcharse y las consecuencias que esto ha supuesto. Y el hijo menor se pone a pensar: oye, soy el hijo del dueño de una masía grandísima y he quedado como el más despreciado de los jornaleros. Y a los jornaleros como yo, pues en la casa de mi padre se les trata bien, se les da de comer y no pasan hambre. Piensa en cómo disculparse con su padre, ansiando que le deje quedarse en el hogar solamente como un mero trabajador, como un jornalero. En el 18 y el 19 de Lucas 15 se nos dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero el hijo menor no se queda solo en pensar, porque aunque el pensar es necesario y el pensar nos hace tomar conciencia de dónde estamos, de la situación en la que nos encontramos, eso no cambia esa situación. El pensar solo no cambia las situaciones, no cambia las cosas. Para cambiar de situación es necesario que a esa tomar conciencia lo acompañemos con movimiento, con acción. Y es cierto que deberíamos pensar mucho más a menudo y reflexionar sobre cuál es nuestra situación, en qué provincia estoy viviendo, a dónde estoy llegando con mi forma de ser y de entender la vida. Ya soy capaz de ver bien cosas que antes ni pasaban por mi mente. La sociedad me está influyendo demasiado. Pero una vez que llegues a la conclusión de que no estás en la provincia que te corresponde, que esta no es la casa de Dios, que no es la casa de tu padre, que realmente estás apartado de Dios, que tienes mucha hambre, pues te tienes que mover, iniciar ese camino hacia
la casa del Padre. Y os puedo decir una cosa, que si en ese momento en el que reflexionas, en el que vuelves en sí, en el que te quedas pensando qué estoy haciendo, no tomas la decisión de moverte, probablemente te quedarás donde estás y encontrarás, y te hará, esa situación te envolverá y te dará nuevas fuerzas para quedarte donde estás y para no moverte, para no desplazarte. No debes perderte ese momento en el que vuelves en sí, en el que tu mente es capaz por un momento de pensar con claridad y volver a la casa del Padre. Pero el hijo menor hace esto, se levanta, empieza a caminar y por el camino de vuelta a su padre, esta vez hace lo contrario. Antes tenía muchas ganas de que el camino fuera avanzando para que nadie le reconociera, para que nadie dijera, hombre, si este es el hijo del dueño de la masía. Ahora lo que quiere es al revés. Quiere empezar a ver gente que le reconozca porque eso le va a decir que está cerca de la casa de su padre. Pero cuando aún le falta para llegar a su padre que estaba en la colina donde se encontraba su casa, lo ve, ¿verdad? Ve a su hijo por el camino y sale corriendo hacia donde está y cuando llega a su lado, sin mediar palabra, lo abraza y lo besa. Y el hijo menor prácticamente pues solo tiene tiempo para intentar pronunciar una frase entre los besos y abrazos, ¿verdad? Y esa frase, ¿cuántas veces no la habría repetido desde que inició el camino de vuelta a su casa? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus trabajadores. Esto es lo que le voy a decir a mi padre, para que no se me olvide. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus trabajadores. Pero su padre no le deja seguir hablando, tan solo puede decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus trabajadores. Los criados habían salido corriendo, no sabían por qué su señor había salido de esa manera, porque había empezado a correr, pero se habían quedado observando el gran amor y misericordia de ese padre al recibir a su hijo prácticamente sin pedirle explicaciones, y lo abraza y lo besa. El padre no deja para el final del camino que su hijo sepa cuánto le ama y cuánta misericordia llega a tener por él. No espera que su hijo menor llegue a casa, se disculpe y bueno, dependiendo de lo que me diga y cómo me lo diga, ya le perdonaré y lo voy a poner a prueba porque claro, se ha gastado la herencia, ha estado por ahí y ahora vuelve, claro, ahora vuelve porque tiene mucha hambre. Eso es probablemente lo que haríamos nosotros. Bueno, lo vemos por el camino, que llegue a casa y cuando llegue a casa ya veremos a ver lo que explica y qué nos dice y qué pide. Cuando iniciamos el camino con arrepentimiento, cuando nos volvemos a Dios con un corazón humillado, no tenemos que esperar a que llegue el final de ese camino para sentir el abrazo del Señor y los besos de nuestro Padre. Fijaos lo que David nos dice en el Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Cuando nuestro espíritu se ha quebrantado, cuando nuestro corazón se humilla, Dios lo sabe. Y Él no necesita ver los frutos. Él no necesita ver los frutos, Él nos conoce. Él sabe si nos hemos arrepentido de verdad y si esa humillación es verdadera. He pecado contra el cielo y contra ti. Y estas palabras que habían venido a su mente, del hijo menor, cuando pensaba en su padre, seguramente las había escuchado ya con anterioridad, pero las hace suyas. Fijaos, en el mismo Salmo 51, en el versículo 4, fijaos lo que nos dice David, lo que confiesa David, como el hijo menor. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Contra ti he pecado, solo contra ti, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Fuere cual fuere el juicio que iba a emitir su padre, al recibirlo, era justo e irreprochable. Y el arrepentimiento es el rechazo total al pecado y reconocer que contra el único que hemos pecado, contra el único de que hay una ofensa, es nuestro Dios. Dios sale a nuestro encuentro, se nos dice que en el texto que fue movido a misericordia y corrió,
Él nos conoce y sabe que hemos iniciado ese camino de vuelta a casa. Salir corriendo, pues en esa época, pues era cosa de niños, cosa de jóvenes, pero un patriarca, hombre, un patriarca con los pelos blancos ya, con el cabello blanco, que había incluso repartido su herencia, que ya, bueno, ya lo había visto todo. Tenía que levantar sus vestidos, dejar las piernas al aire, como se diría, para no tropezar y salir corriendo a buscar a su hijo, ¿verdad? Pero aún así no podía esperar a que su hijo menor acabara todo el camino solo. Quería salir a su encuentro, demostrarle su amor misericordioso, apoyarlo con su compañía y entrar juntos en la casa y que todos lo vieran. Hermanos, qué alegría que no tenemos que esperar a morir para sentir el amor y los cuidados de Dios en la eternidad. Cuando tomamos la decisión de arrepentirnos, si hoy tomas la decisión de arrepentirte, de empezar ese camino hacia el hogar, Él ya te ha perdonado, está a tu lado y vas a sentir sus abrazos y sus besos. El padre le dice a los siervos que limpien un poquito a su hijo menor, que había llegado un poquito maltrecho, que saquen el mejor vestido, que se lo pongan, que le pongan el anillo familiar en su mano, que pongan calzado en sus pies descalzos y maltratados por el camino de vuelta a casa. Y dice, traed el becerro gordo, matadlo, cocinadlo y preparad una fiesta porque tenemos que celebrar que mi hijo ha vuelto a casa. Y la historia nos explica aquí qué es lo que Dios, el Padre, hace cuando nos recibe, después de reconocer nuestro pecado contra Él, como hizo el hijo menor, y mostrar nuestro arrepentimiento, ¿verdad? El hijo menor se había marchado con su herencia, había cogido su parte, había dejado la familia, quería emprender otra familia lejos de su padre, y cuando se marcha le dice, dame la parte que me corresponde. Exige, y lo exigía porque había una ley que decía que lo podía hacer. Podía exigirle a su padre que repartiera esa herencia, aunque su padre después podía decir que sí o que no, pero había una ley que se permitía. Pero ahora, por el contrario, cuando vuelve le dice, hazme como a uno de tus trabajadores. Dame, hazme. Y en ese hazme no hay legalidad ni exigencia alguna. Solo está la voluntad de su padre de volver a recogerlo y ponerlo como un trabajador normal. No hay ninguna ley que le obligue a contratarlo. Pero el hijo menor pide que lo contraten. Los esclavos vivían en la casa familiar. Los jornaleros, los trabajadores, lo que estaba pidiendo el hijo era cada día. Llegaban, trabajaban, les pagaban y se marchaban. No dormían en la heredad, no dormían en la casa, no disfrutaban de todas sus bendiciones. Pero fijaos cómo serían esas bendiciones, que se contenta con que lo pongan como un trabajador, con recibir una pequeña porción de esa bendición que hay al estar en la casa de su padre. Pero su padre no le va a contratar como a uno más de sus trabajadores, sino que lo va a restaurar de nuevo, como lo que había sido antes de marcharse. Es lo que Dios hace con cada uno de nosotros, nos restaura a la posición que nunca debimos dejar cuando nos apartamos de Él. Dice, sacad el mejor vestido y vestidle. La vida en esa provincia apartada pues lo había vestido. El estar en un mundo no cristiano le había proporcionado ropas que no eran adecuadas para la figura de un hijo, ¿verdad? La ropa que traía era una ropa de pecado. Y el padre la cambia por ropas de perdón, por el mejor vestido que había en la casa de su padre. Fijaros, Zacarías 3:3 y 4 nos dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, delante del Señor. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitad esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que te he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir ropas de gala. Después le dice, poned anillo en su mano. El vestido era importante, porque el aspecto exterior denotaba que era el hijo. Pero lo realmente era importante es que llevara el sello de la familia en su mano. En los tiempos de Jesús, la forma de firmar o de autentificar un documento era a través del sello de la familia, era el que daba la legalidad a ese documento. Hoy en día, pues, tenemos registros y saben si es tu firma o no, pero en aquellos entonces
el sello era importante. Y era una cosa que todos entendían, porque fijaros en Santiago 2.2 se nos dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida. Todos los que estaban escuchando, todos los trabajadores, todos los siervos, los esclavos, entendían perfectamente que era el símbolo de que llevara nuevamente su hijo el anillo en su mano. Después se nos dice poner calzado en sus pies. Había llegado descalzo al hogar. Y los esclavos en aquella época no llevaban zapatos. Había llegado como un esclavo del pecado al lado del Padre. Así que vemos un triple símbolo de libertad y de honor que ha establecido el Padre, que es fruto de la reconciliación perfecta realizada por Dios para con cada uno de nosotros. Sigue el texto y nos dice: y traed el becerro gordo y matadlo y comamos, hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. No era cualquier cosa lo que había sucedido, era una cosa muy importante y había que ponerlo de manifiesto. No podía quedar nadie sin saber que su hijo que estaba perdido y que su hijo que estaba muerto había vuelto a casa. Se hace una fiesta por todo lo alto y no pensemos que en aquellos entonces era como hoy. La carne era una cosa que la comían de vez en cuando, ¿vale? Dice: matad el becerro gordo, no dice matad uno de los becerros que tenemos, no, el becerro era el único. Y quizás estaba reservado pues para la boda del hijo mayor o para un evento muy importante. Pero ¿qué puede haber más importante que un padre vuelva a tener a su hijo en casa? Que un padre al que se le había perdido su hijo lo ha encontrado y al que había muerto su hijo ha sido revivido. Fuera de la casa del Padre estamos perdidos y muertos. Y nos puede parecer como al hijo menor que estaba viviendo una vida buena mientras tuvo herencia que gastar. Todos le hacían la ola, todos le decían que sí a todo, pero estaba tomando decisiones muy importantes para dirigir su vida. Y los que lo acompañaban tomando esas decisiones, pues tenían su mismo futuro, la muerte eterna. Fijaos, el Señor Jesús pone un ejemplo muy bueno para esto. En Mateo 15:14 nos dice: son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Estaba siendo aconsejado por los que tenían su mismo futuro, la muerte, pero ahora ya está en casa de su Padre, y sus decisiones estarán aconsejadas por su Padre, y su futuro tendrán el mismo futuro que el de su Padre, que es la vida eterna. La historia continúa sobre qué es lo que pasa con su hijo mayor, que estaba en el campo y vuelve, pero esto será para otra ocasión, porque ahora no tenemos tiempo. Vamos a ir acabando ya. En esta historia no se nos relata, ¿verdad? Pero la restauración del hijo menor, que lo vistieran con ropas de fiesta, que pusieran ese anillo en su mano y calzado en sus pies, al padre no le resultó gratis. Alguien tuvo que pagar por esos vestidos, por ese calzado en sus pies y por ese anillo que nuevamente se había puesto en su mano. Y la restauración de cada uno de nosotros como hijos de Dios, pues a Dios le resultó muy cara. Para que Dios pueda volver a tener relación con nosotros y poder disfrutar de su herencia como hijos, entregó lo más preciado que tenía con él. Entregó a su propio Hijo Jesucristo, para que ocupara nuestro lugar y para que pagara nuestros pecados. Fijaos que en 1 de Pedro 1:3 se nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada a los cielos para cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Y sí, querido amigo, Dios muestra su gran misericordia y amor hacia los que vuelven en sí y se arrepienten de haber pecado, los que reconocen a su Hijo Jesucristo como único y verdadero y suficiente Salvador. Hay un texto muy conocido por todos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
somos restituidos al lugar que abandonamos, al lugar que nunca debíamos haber dejado. Pero el gran amor y la gran misericordia de Dios se demostró sacrificando a su propio Hijo amado. Jesucristo murió por ti y por todos aquellos que reconozcan y han reconocido y reconocerán que es el Hijo de Dios hecho hombre, que murió en una cruz siendo inocente, que al tercer día resucitó, que fue visto por muchos testigos y que ascendió al cielo y ahora se encuentra a la diestra del Padre. Y esa es nuestra herencia, la vida eterna junto al Padre como a hijos amados, de los cuales Jesucristo fue el primero en ascender. Nuestro pastor ha leído la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida, y nosotros hemos meditado en la del hijo que se marcha del hogar voluntariamente. Estas tres parábolas nos muestran tres formas diferentes de apartarnos de Dios. La oveja es un animal que no piensa. Si os fijáis, no hay ovejas salvajes. Las ovejas necesitan un pastor. Sí que hay cabras salvajes, pero ovejas no. La oveja se despista, no piensa lo suficiente y se pierde. La moneda se nos dice que se pierde sin que sea culpa suya, por accidente. Y el hijo menor se pierde por su propia voluntad. Y en las tres historias se nos habla del gran amor de Dios, el gran amor de un Dios, de un Padre que no se resigna a perder lo que más ama, a perder a los hombres y mujeres que ama. Pero en la parábola del hijo pródigo se pone de manifiesto su gran amor y misericordia. ¿Qué es lo que Dios hace cuando nos encuentra? Sí que es verdad que en las dos anteriores se nos dice que el pastor hizo fiesta y que la mujer que encontró el dracma hizo fiesta, pero aquí se nos detalla mucho más cuál es esa fiesta. ¿Qué es lo que Dios hace cuando nos encuentra? ¿Cómo se alegra y cómo nos quiere y cómo nos ama? Y me gustaría repasar brevemente los puntos que hemos tocado para que se queden en vuestra mente. Primero, somos libres de permanecer al lado del Señor o marcharnos de la casa del Padre. Dios no nos obliga a estar a su lado, ni nos retiene cuando queremos marcharnos. No debes esperar a tener tanta hambre como para que peligre tu vida, como hizo el hijo menor. No intentes alimentarte de algarrobas, porque como hemos visto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos pararnos a pensar y reflexionar y volver en sí. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo nos encontramos en nuestra relación con Dios? Pero a la vez debemos movernos. Debe haber una acción una vez hemos pensado. Solo reflexionar y no tomar esa decisión de movernos no va a cambiar absolutamente nada. Nos hará sabedores de dónde estamos, pero no va a cambiar nada. Dios sale corriendo a nuestro encuentro y no deja que hagamos todo el camino solos. El camino de vuelta a casa nos va a estar acompañando. Vamos a sentir esos abrazos, esos besos, esa guía que nos va a llegar hasta la casa. Dios nos restituye a la posición de hijos. Nos viste de fiesta, pone calzado en nuestros pies, nos pone anillo que restituye nuestra vuelta a la familia, quita nuestras ropas de pecado y nos hace libres. Nos hace libres de combatir el pecado porque ahora sabemos que somos pecadores. Y esa restitución fue posible pagando un gran precio, la muerte de su Hijo Jesucristo en una cruz. Y espero en esta mañana, querido amigo, pues que Dios te ayude a volver en sí y que puedas volver junto al Padre. Indiferentemente de que siempre hayas estado alejado del Padre o por el contrario, lo conociste y te hayas alejado. Quizás te bautizaste y por diversos motivos has dejado de hablar con Él y de pedir su ayuda y compañía. Pues que Él te ayude a reflexionar, te ayude a volver en sí, te dé la capacidad de poder moverte y empezar a andar hacia la casa de Dios. Y nosotros, hermanos, que ya estamos en la casa del Padre, de nuestro Dios, que no solo nos olvide nunca el gran amor y misericordia que Dios tuvo para con nosotros, el precio tan alto que tuvo que pagar para que hoy en día podamos ser hijos e hijas de Dios. Hasta aquí. Amén.
amor que excede a nuestra comprensión, morando por siempre en la Trinidad, mas Cristo lo vino a mostrar. Oh fuente de vida eterna, que inagotable será, el Padre, el Hijo y el Espíritu, magnífico e incomparable amor. La tierra declara la obra de Dios, los mares, montañas y el mar, invierno y verano, perfecto reloj, nos muestran cuán sabio es Dios. Él pinta de verde los prados, de rojo el amanecer, los lirios, los mares, belleza sin par, magnífico e incomparable amor. Qué grande amor de nuestro Dios, eterno es, magnífico e incomparable amor. La ley nos condena y aleja de Dios, caídos por nuestro error, mas gracia perfecta Jesús se mostró y por nuestras culpas murió. Tu muerte nos vuelve a la vida, tu cruz es nuestra libertad, perdón, adopción y regeneración, magnífico e incomparable amor. Qué grande amor de nuestro Dios, eterno es, magnífico e incomparable amor. Un día resucitaremos, por siempre estaremos con Dios, nada nos podrá separar jamás, magnífico e incomparable amor. Qué grande amor de nuestro Dios, eterno es, magnífico e incomparable amor. Qué grande amor de nuestro Dios, eterno es, magnífico e incomparable amor. Y ahora, Señor, queremos darte las gracias por el culto que hemos podido celebrar hoy. Gracias, Señor, porque aparte del culto que estamos teniendo, que hemos tenido en formato online, tenemos también, estamos disfrutando del culto en la iglesia, Señor, y te queremos dar las gracias, Señor, porque tú has puesto tu mano, Señor, para que pueda ser así. Te queremos pedir, Señor, que tú bendigas todo lo que se ha dicho en el día de hoy, tanto en el mensaje de nuestro hermano Rubén, como el mensaje que se ha dado en la iglesia, que tú, Señor, nos sigas ayudando a proclamar tu palabra, que tú, Señor, nos sigas ayudando a tener nuestras actividades para poder hacer que el pueblo de San Vicente escuche del mensaje del Evangelio. Y gracias, Señor, por todo lo que se nos ha dicho en el día de hoy. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque hemos podido tener esas alabanzas, esas oraciones y esa comunión los unos con los otros. Te queremos pedir que tú sigas bendiciéndonos, que tú sigas haciendo, Señor, que podamos
tener los cultos en la iglesia, que podamos de nuevo tener comunión y que, gracias, Señor, a las vacunas podamos retomar esa normalidad que todos deseamos. Gracias, Señor, por todos los que han hecho posible también, tanto un culto como el otro, por todas las personas que han estado trabajando en poder elaborar el culto online y todas las personas que han estado trabajando por poder tener la iglesia lista para poder tener nuestros cultos. Y, Señor, queremos ponerlo todo delante de ti, queremos ponerlo para que tú seas, Señor, el que dirija todas las cosas, para que sobre todo y sobre todas las cosas, Señor, seas tú exaltado y la gloria sea solo a ti, Señor. Bendice, Señor, a nuestros mayores, bendice a nuestros enfermos, a todas las personas que están pasando por momentos de dificultad. Sosténnos, Señor, a todos. Y gracias, Señor, por todas las maravillas que nos has permitido disfrutar en el día de hoy. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén.